Buenos días. Me da gusto compartir este espacio con ustedes. Gracias por asistir a este seminario donde vamos a conocer la nueva generación de tratadores Corona con enfoque en la fuente de poder Compact Pro. Esta fuente de poder les va a traer a los usuarios muchos beneficios de los cuales vamos a hablar a fondo en esta presentación. Esto con el propósito de entender el funcionamiento de este nuevo equipo de última generación. Nos acompaña en esta ocasión Raz Blumgren, ingeniero electrónico, y uno de los ingenieros que lideró y diseñó el desarrollo de estas fuentes de poder. Y él nos va a poder ayudar a responder cualquier pregunta técnica que podamos tener. Y hablando de preguntas, pueden enviarme todas sus preguntas durante la presentación y al final de esta vamos a responder todas las preguntas posibles. Bien, comencemos viendo la nueva fuente de poder en términos de duración de los tratadores. Encontramos tratadores Ener con 20, 25 o más años de vida en las plantas a nivel global realmente. Y bueno, eso nos dio las bases para pensar qué podríamos haber hecho entonces para diseñar un buen, más fácil, un tratador Corona más fácil de instalar, más amigable, todavía más confiable. Next slide, please. Y bueno, entonces lo que pudimos hacer es poner esa información que alcanzamos a recopilar y hemos diseñado esta nueva fuente de poder. Como pueden ver, todos estos beneficios, como la instalación simplificada, el arranque fácil, el diagnóstico y monitoreo avanzado, son aspectos muy importantes que estamos incorporando en esta nueva fuente de poder. La recopilación de datos, algo sumamente importante porque necesitamos hoy en día tener la mayor información posible de qué es lo que está haciendo nuestro tratador. Vamos a poder guardar las fallas, vamos a poder guardar diferentes datos que nos van a ser útiles para un manejo consistente de estos nuevos equipos. Y la pregunta es si el equipo es fácil de instalar. En esta ilustración que podemos ver aquí con todas estas líneas y módulos, claro que todas las líneas significan cables de conexión, significan ductos. Los módulos, por ejemplo, que estamos viendo aquí, pueden ser, el número 6 quizás sea un control remoto, el número 14 es seguramente un módulo de densidad de wattaje y el 13 podemos ver claramente que es un transformador de entrada porque vemos que está tomando la corriente de entrada de la ilustración número 12. Entonces, las plantas que antes tenían voltajes de 220 voltios, voltajes diferentes a 220 voltios, siempre iban a necesitar un transformador de entrada. Y esto, no debemos perder de vista que todas estas conexiones, todos estos módulos, alguien vino a instalarlos y eso significa que este ingeniero va a estar usando tiempo, va a costar dinero hacer la instalación y también el margen de error. Entre más conexiones hay, el margen de error aumenta. Sin olvidar que en muchas plantas el espacio es limitado. Entonces, esto era la forma antigua de cómo diseñábamos los tratadores Corona. Y claro que todo lo que está en esta ilustración posiblemente no son todos los equipos. Hay algunos, posiblemente hay algunos usuarios en la audiencia que se dan cuenta de que en verdad eso es lo que tenían en su planta. Entonces,
esto es lo que era antes y ahora tenemos un nuevo diseño. Entonces, imaginemos ahora la fuente de poder señalada con el número 1. ¿Qué diferencia? Podemos ver el diseño anterior. Mark, go back once. La diferencia que hay entre lo que teníamos antes a lo que tenemos ahora. Go ahead once, Mark. Y vemos aquí las únicas conexiones que hay en la fuente de poder actual, la fuente de poder Compact Pro. Tenemos en el número 6 los cables de conexión de alto voltaje y alta frecuencia, y en el 7 es el cable de los enclavamientos de seguridad, y el 5 es la toma de corriente. Entonces, esas son las únicas conexiones que tenemos en esta forma simplificada de instalación de la nueva fuente de poder Compact Pro. Aún más, los cables en la ilustración 6 y 7 vienen en un paquete de cables que los podemos fabricar a cualquier longitud que ustedes necesiten. Los podemos hacer a 10, 15, 20, 25 metros, cualquier distancia que vayan a instalar la fuente de poder de la estación de tratado, solamente nos dicen y el paquete de cables está incluido con la fuente de poder Compact Pro. Y bueno, ya demostramos que la instalación en realidad es mucho más sencilla. Ahora la pregunta es si opera de manera intuitiva. Y ya imaginarán la respuesta, si opera de manera intuitiva, porque hemos considerado muy de cerca la necesidad que tienen los usuarios, ¿verdad? Un operador no va a estar en una posición estática por mucho tiempo. Puede ese operador ser promovido, puede ir a otro departamento, o llega una persona nueva a la planta y esa persona que llega necesita saber qué es lo que está viendo en la interfase del tratador. Entonces, imaginemos nuestro celular. Todos tenemos un celular en la bolsa, lo sacamos, lo encendemos y tocamos la pantalla y algo va a pasar. Es el mismo concepto que tenemos ahora. Tenemos esta pantalla táctil de 7 pulgadas y muy bien diseñada. Obviamente tenemos los botones de encendido, apagado, el voltaje que estamos teniendo en el tratador son de 10 kilowatts y tenemos la forma de aumentar y disminuir ese voltaje fácilmente. Pero también nos dice que si el operador quisiera iniciar el tratador en ese momento, el tratador no va a arrancar. ¿Por qué? Porque hay un ensamble de electrodos que no está en posición de tratado, y nos lo dice precisamente ahí en la pantalla. El operador no tiene que pensar por qué no enciende el tratador. Ahí lo único que tiene que hacer es leer las instrucciones que le estamos dando, ir al tratador físicamente, poner el electrodo en posición de tratado, venir y empujar, oprimir el botón de arranque y problema solucionado. Entre unos de los beneficios que tenemos, que hemos integrado en esta fuente de poder, es el inicio en húmedo. En toda Latinoamérica hay lugares sumamente húmedos, y esas personas que están en esos ambientes húmedos saben que en el momento que apagan el tratador, que el tratador deja de trabajar y la concentración de humedad es alta, va a haber condensación en los electrodos, en el rodillo, en el cable de alto voltaje.
Entonces, lo que el operador tendría que hacer es físicamente ir, limpiar con un trapo seco cualquier residuo de agua, de condensación que se haya acumulado en las superficies de electrodos, rodillo y cable de alto voltaje, volver a habilitar los electrodos, regresar al tratador y tratar de encenderlo nuevamente. Bueno, ya imaginarán, ese proceso puede tomar, dependiendo de la ubicación del tratador, puede tomar entre 10 minutos a media hora. En esta nueva presentación que tenemos incluido el inicio en húmedo, lo único que tiene que hacer el operador es programar el tratador para que inicie, vamos a tomar como un ejemplo, a 0.5 kilowatts para que llegue a la máxima potencia de 5 kilowatts en un minuto. Entonces, el tratador inicia a esa potencia de 0.5 kilowatts y en un minuto la potencia va a estar paulatinamente aumentando hasta que llegue a los 5 kilowatts y en ese lapso de tiempo cualquier residuo de agua y condensación que había en la superficie del área de tratado va a ser evaporada. Entonces, en vez de perder 30 minutos, posiblemente arriesgar que no haya sido secado completamente todas las áreas del tratador y arriesgar a que haya un arco de alto voltaje, puede hacer todo ese proceso en 2 minutos. Y eso es un gran beneficio de estas nuevas fuentes de poder. Y ahora que ya hemos puesto los ensambles de electrodos en posición de tratado, que ya hemos posiblemente programado el tratador para iniciar en húmedo, la interfaz nos dice claramente, porque tenemos en verde los indicadores de los enclavamientos, y también nos dice con palabras que el tratador ya está listo para iniciar. No tenemos nada más que ver, simplemente oprimir el botón y arrancar sin problema. Esta pregunta puede sonar un poco capciosa, pero realmente no es. Cuando una persona no está familiarizado con un tratador, puede no saber si el tratador está funcionando o no, si está tratando. Entonces, no solamente eso, sino en la ubicación del tratador en una prensa puede estar bastante elevada, en una laminadora puede estar restringido el acceso, en una extrusora puede estar en la tercera mezanina, etcétera. La ubicación no es tan fácil como decir, ok, solamente ve y vas a confirmar si está encendido. No es tan fácil. Entonces, esta fuente de poder nos dice claramente si está trabajando. Nos indica con esta pantalla en verde. Yo creo que es un color universal para saber que está en uso. No solamente nos da ese color porque lo podemos ver de lejos, de 3, 4, 5 metros de lejos, saber que el tratador verdaderamente está tratando, que está en uso y lo podemos ver. Y también los botones donde nos da el estatus de los enclavamientos de seguridad también están en verde, entonces todo indica que el tratador está en operación. Claro que si queremos aumentar esa seguridad de que el tratador está haciendo lo que nosotros queremos que haga, podemos también integrar una alarma audiovisual sin ningún problema. Esto obviamente aumentaría la seguridad de saber que el tratador está trabajando. Esta es una pregunta muy interesante y tomemos
como ejemplo este escenario. Desde hace 2 días estamos trabajando el mismo material para el mismo cliente con las mismas especificaciones, pero por alguna razón, el día de hoy estamos viendo resultados diferentes. Y naturalmente la pregunta es, ¿qué cambió? Entonces, el jefe del departamento de calidad viene con el operador del tratador y le pregunta qué pasó, por qué estamos viendo resultados diferentes, por qué la fuerza de adhesión no es tan buena como estaba haciendo ayer. Y para propósitos de este ejemplo, vamos a asumir que sí cambió algo en la configuración del tratador. Y esta otra herramienta que nosotros les proporcionamos es proteger la configuración de su equipo, dándoles control a ciertos usuarios. En una línea de producción vamos a encontrar el operador, vamos a encontrar un asistente al operador, vamos a encontrar otras personas que no necesariamente están directamente trabajando con el tratador Corona, pero que también pueden tener acceso. Entonces, lo que podemos hacer es crear esos perfiles a diferentes usuarios con diferentes niveles de seguridad para que cada uno pueda, en base a su contraseña, hacer las modificaciones necesarias y seguir realmente la receta de producción específica para ese material. Bueno, esto posiblemente va a delatar un poco mi edad, pero yo todavía recuerdo cuando para hacer una llamada telefónica la única forma era hacerla de un teléfono con disco rotatorio. Hoy en día nosotros podemos decirle a Alexa que haga la llamada, podemos hacer nuestra llamada de nuestro reloj, podemos ir manejando y decirle a Siri que llame a nuestros contactos. En fin, hay una cantidad de cosas que podemos hacer para hacer la misma cosa. Ahora no es como anteriormente que solo había una sola forma de hacerlo, ahora tenemos múltiples opciones. Y en base a eso, esto es los beneficios que tiene estas fuentes de poder, que tenemos esas diferentes opciones. Podemos operar la fuente de poder en modo local, que eso es nada nuevo. Tenemos la forma de operarlo a control remoto. Tenemos la opción de operarlo en modo kilowatt o densidad de wattaje o velocidad proporcional. Y si tienen un network o si tienen un control de producción donde todo está siendo operado de ese cuarto de control, ustedes pueden sin ningún problema integrar el tratador Corona al network. Entonces son las diferentes formas de operar nuestras fuentes de poder y el sistema de tratamiento Corona en general. Al principio del seminario, en la primera ilustración, donde vimos la forma cómo habían estado diseñados los tratadores anteriormente, uno de esos módulos pudo haber sido el de tratamiento en zonas. Y para los que no están muy familiarizados con este término, normalmente lo vemos en extrusión, pero no exclusivamente, puede también aplicarse en conversión. Entonces, lo que el tratamiento en zonas es, tienen un material y queremos tratar ese material, 2 centímetros, sí, 1 centímetro no, 2 centímetros sí, 1 centímetro no. Entonces, estamos creando unas zonas de tratamiento en la superficie del material. Eso es básicamente lo que es el tratamiento en zonas.
Y para hacer esto, anteriormente teníamos un módulo, yo diría, extremadamente complejo. Y funcionaba muy bien porque era muy seguro, muy preciso. Pero, honestamente, era un poco, el nivel de inversión era alto y también los usuarios necesitaban una gran cantidad de tiempo para entrenarlos en cómo usarlo. Todo eso ya quedó atrás. Ahora ya no necesitamos ese módulo, ahora lo podemos hacer sin ningún problema de la fuente de poder. Podemos hacer ese tratamiento en zonas, tratar las películas en, como decía, 2 centímetros con tratamiento, 1 sin tratamiento. Podemos crear una línea en el centro sin tratamiento, etcétera. La flexibilidad que el usuario tiene para hacer ese tratamiento es increíble y está integrado en esta nueva fuente de poder. Y bueno, seguramente ustedes nunca han visto un tratador tan sucio como este, ¿verdad? Pero es un poco en broma. Claro que los tratadores no deben llegar a estas condiciones, pero no trabajamos en un mundo perfecto. Entonces, en algunas ocasiones sí vamos a ver un tratador en estas condiciones de no limpieza, básicamente, donde necesite urgentemente el mantenimiento. Necesitamos limpiar este tratador y seguramente la razón por la que está este tratador en estas condiciones es porque está trabajando, está ubicado en una línea de extrusión y podemos determinar eso por la manga de silicón. Y esas líneas no van a parar cada 2 días, no, en ocasiones duran semanas sin parar producción y eso es lo que hace que un tratador pueda llegar a estas condiciones. Y para eso les estamos ofreciendo ahora en la misma fuente de poder esos recordatorios, unas alertas de mantenimiento para evitar esos problemas que en el futuro pueden ser y generar problemas serios. No solamente en producción, porque van a tener un tratamiento irregular. Cuando el rodillo está en esas condiciones, sin duda va a tener un tratamiento en el reverso, puede dañar la cobertura del rodillo. Entonces, son problemas que entre más control tengamos de la limpieza, va a ser mucho mejor. Un refrán muy bueno es: un tratador limpio es un tratador contento. Pues como pueden ver, les podemos dar alertas de ustedes. Realmente van a poder personalizar las alertas de mantenimiento. Los tratadores posiblemente no necesiten un mantenimiento profundo todo el tiempo o cada vez que les dan la limpieza. Posiblemente necesiten limpiar los electrodos con una mayor frecuencia o el rodillo a tierra con una mayor frecuencia. Ustedes van a elegir la frecuencia con la que van a dar el mantenimiento a sus equipos. Y una pregunta que normalmente escucho de las personas, ¿verdad?, es: ¿cada cuándo necesito limpiar el tratador? Y la respuesta es: depende. Depende del medio ambiente donde está el equipo, depende del material, depende de los aditivos, depende de muchos factores y ustedes van a estar viendo, observando la frecuencia con la que necesitan limpiar no solamente el tratador, pero también, el rodillo, los ensambles de electrodos y las otras conexiones a tierra. Necesitan también confirmar que las conexiones en la fuente de poder estén bien, etc. Ustedes van a poder diseñar su agenda de mantenimiento de acuerdo a las necesidades del tratador. Y no solo eso, ahora
como decíamos anteriormente, cuando paró la línea de extrusión un mes después de haber estado trabajando 24/7, hay muchas cosas, no es solamente el tratador el que está en esa línea de extrusión, hay muchas otras cosas que el departamento de mantenimiento, que el operador, que todo un equipo va a estar pendiente a hacer. En cuanto para, hay una y mil cosas que se tienen que hacer. Entonces, cuando inician la línea nuevamente, se ponen a pensar, ¿y si limpiamos el tratador? ¿No lo limpiamos? Bueno, esto, con estas contraseñas, podemos estar seguros de que se le dio el mantenimiento y no solamente eso, vamos a saber quién lo hizo y esto se va a quedar en los récords del tratador para uso futuro. Bueno, esto está bien. Si ustedes necesitan cualquier clase de información del tratador, es fácilmente accesible. Uh, como les dije, en una de las beneficios, una de las características de estas fuentes de poder es que estamos guardando una gran cantidad de información que nos puede ser útil para diferentes propósitos. En el caso de mantenimiento nos va a ser útil para saber cuándo se le dio mantenimiento. En el caso de una falla, vamos a ver posiblemente posibles causas de las fallas, vamos a ver, registrar todos los eventos que hay y como dije, el mantenimiento. Entonces, cuando ustedes necesiten esa clase de información, lo único que tienen que hacer es ir a la fuente de poder, y ni siquiera la tienen que abrir. Ahí mismo, por fuera, pueden poner un USB y van a poder descargar toda clase de récords de actividad que se haya registrado en esta nueva fuente de poder sin ningún problema. Entonces, pues, todos esos datos son accesibles para que ustedes los puedan usar, manipular, compartir de la mejor manera posible. Y eso es siempre algo muy bueno para, nuevamente, para poder tener consistencia en su producción y en el uso del tratador Corona. Nuevamente, esta información es algo que está disponible. Vamos a tomar un ejemplo, donde anteriormente hablamos si los parámetros del tratador cambiaron, ¿verdad? Y cómo es importante seguir la receta de producción. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿qué tal que nosotros ahora en la receta de producción antes teníamos el tipo de material, teníamos la velocidad, teníamos el espesor, teníamos todos esos datos, toda esa información valiosa que nos que nos permitía ser consistentes en la calidad de nuestros productos. Bueno, ahora podemos incorporar a esa receta de producción datos específicos del tratador, cuál es la potencia o la densidad de wattaje en la que estábamos operando, hubo alguna falla, hubo un cambio en la velocidad. Esos datos son muy importantes para agregarlos a su receta de producción. Y recuerden que solamente siguiendo la misma receta de producción consistentemente van a tener resultados consistentes. Ok, estábamos trabajando bien. Next slide, please. Y algo pasó. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que ocurrió con el tratador? Bueno,
vemos que hay una falla y lo podemos ver nuevamente de una gran distancia del tratador. Podemos ver claramente que ahora el tratador tiene una falla, nos lo indica claramente el color rojo, nos lo dice los enclavamientos de seguridad, todos están de alguna forma desactivados y nos dice con palabras que hay una falla. Entonces, definitivamente algo pasó y también nos dice abajo que el tratador necesita mantenimiento. Entonces, algo está pasando, no sabemos qué fue, pero todos estamos queriendo solucionar ese problema. Y, ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? Cuando vemos una falla, bueno, lo que vamos a hacer es investigar un poco. ¿Qué pasó? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Hubo una falla general en la línea? ¿Se reventó la banda? No sé, vamos a investigar qué es lo que está pasando y next slide. No tenemos, en esta nueva configuración, no tenemos que ir muy lejos, porque, bueno, ustedes saben, o ustedes seguramente nos conocen, Enercon, tenemos esa dedicación a seguir educando a nuestros clientes en el uso de los tratadores. Esto es un ejemplo, tenemos seminarios en línea, tenemos notificaciones, avisos que enviamos por correo. Tenemos una clase de información que diseminamos a nuestros clientes, pero en el momento que pasa la falla, no nos acordamos de toda esa información que ya habíamos visto de alguna manera, y lo que hemos hecho es en cooperación con nuestro departamento de servicio, hemos visto cuáles son las 3 posibles causas de que haya ocurrido una falla. Y aquí lo podemos ver. Pueden ustedes leer las instrucciones, seguir las recomendaciones para solucionar la falla y posiblemente van a poder nuevamente reiniciar su tratador. Ok, pero va a haber algunas ocasiones, sin lugar a duda, va a haber algunas ocasiones donde ustedes ya hicieron todo lo posible, siguieron las recomendaciones y no hubo un resultado positivo, no pudieron nuevamente iniciar el tratador. Entonces, en esos casos, obviamente, seguimos teniendo las opciones de soporte a control remoto. Puede ser por teléfono, como normalmente lo hacemos, puede ser ahora pueden descargar los datos de su fuente de poder, de potencia, y enviárnoslos en un email. Todo el mundo podemos usar email. Entonces, una vez que nos envían la información, nosotros vamos a poder contactarlos y hacerles las sugerencias ya más a fondo para poder determinar el problema, saber si son partes de repuesto lo que necesitan o ver cómo podemos reiniciar el tratador. Otra forma de hacerlo todavía mejor es que ustedes pueden conectar su laptop a la fuente de poder y con un programa que se llama TeamViewer, nosotros podemos conectarnos a su laptop y es como si un ingeniero de servicio estuviera presente en su planta viendo la fuente de poder. Esto es increíble, algo que no teníamos anteriormente y es un beneficio increíble. No solamente por lo práctico que es, ¿verdad? Ustedes tienen un tratador y tienen órdenes de producción y el tratador necesita servicio lo antes posible. Bien, para que llegue un ingeniero de servicio a su planta puede ser 1, 2 o 3 días.
Con esta nueva opción, ustedes van a tener al ingeniero de servicio prácticamente trabajando ahí en su planta. Es un beneficio increíble en la forma como yo lo veo. Y bueno, la forma de actualizar el sistema también sabemos que hay, no sé, los productos electrónicos necesitan actualización porque la tecnología está avanzando, podemos mejorar, podemos hacer mejoras y la forma de actualizar el sistema es tan fácil como poner un USB que nosotros les enviaríamos por correo y ponen el USB en la fuente de poder y eso es la forma sencilla de actualizar su fuente de poder. Next. Next. Y bueno, del soporte remoto ya hablamos, es algo que tenemos 24/7 y no es solamente por decir, ustedes seguramente ya han probado o necesitado la ayuda, la asistencia de Enercon y estamos aquí disponibles las 24 horas del día, cualquier día. Si ustedes nos llaman fuera de horas de oficina, lo único que van a hacer es marcar la opción 6 y esa llamada va a ser redirigida al ingeniero de servicio en turno, el cual después que ustedes le den el número de serie, el número de modelo del tratador o cualquier otra información pertinente, él les va a poder ayudar, como les digo, 24 horas, 7 días a la semana. Tenemos diferentes modelos. En general, las características de la fuente de poder de las cuales hemos estado hablando en este seminario es para el modelo Compact Pro, pero tenemos diferentes versiones, el Compact Pro 4000, que va de 1 a 16 kilowatts, y estos son para voltajes de 380 a 480 voltios. Y esto es lo que evita la necesidad de tener que comprar un transformador de entrada porque la fuente de poder ya viene diseñada para el voltaje que ustedes tienen en su planta. $400F, un modelo similar, pero esto es un gabinete que está sentado en el piso y tiene otras características como el motor de arranque del extractor, tiene el control de la motorización tendencial, lo cual es muy importante en líneas de conversión. También tiene el control de empalme integrado. Esto es algo muy bueno, muy interesante, porque por alguna razón los empalmes, o puede ser en cast, en extrusión cast, llegan esas bolas enormes de material y golpean los electrodos con el control de empalme integrado. Imagínense, pueden elevar el ensamble de electrodos, dejar que pase esa obstrucción, cerrar nuevamente, automáticamente está integrado en la fuente de poder, solo que es opcional. Ustedes nos tendrían que solicitar activarlo. Y el tratamiento en zonas del que ya también hablamos. Y estas son fuentes de poder de 1 a 30 kilowatts. Sí, y en realidad no hay un límite. Ustedes pueden solicitarnos la capacidad de tratamiento que necesiten, como pueden ver, a 30 kilowatts. En esta presentación podemos poner dos fuentes de poder en el mismo gabinete. Imaginemos una línea de BOPP, por ejemplo, donde tenemos dos ensambles
en un rodillo. Y esos dos ensambles van a estar siendo alimentados por una fuente de poder independiente, pero en este caso están en el mismo gabinete. Esa es la versión 4000 y 4000T. Y esta de 4000X para 40 kilowatts o más es algo, bueno, como les decía, nosotros no tenemos ninguna limitación. Ustedes pueden solicitar el equipo que necesiten, sea para cualquier aplicación. Puede ser en extrusión, en conversión, en cualquiera de las aplicaciones donde estén aplicando tratamiento corona. Nosotros tenemos la tecnología y la capacidad para responder a sus necesidades. Bueno, esa es la información que tenía para ustedes. Espero que sea útil. Y si tienen cualquier pregunta, por favor, envíenos sus preguntas y vamos a poder responderlas ahora en este momento. Gus, I forwarded 2 questions. How? I assigned them to you. If you have a question bar, if you can't see them, I'll use chat to get them to you. I see chat. Questions. Okay. Una de las preguntas es si podemos adaptar estas fuentes de poder a tratadores que no son Enercon. La respuesta es sí, sí pueden adaptarlas. Nuestra tecnología tiene una tecnología que puede adaptarse al hacer un load matching de la fuente del tratador, aunque no sea Enercon. Entonces, sin ningún problema, lo único que tendríamos que saber es el fabricante del tratador, pero sí lo podemos hacer. No es un problema. Y la otra pregunta es si pueden adaptar estas fuentes de poder a un tratador Corona Enercon existente. También la respuesta es sí, sin ningún problema. Con mayor razón podemos cotizar la fuente de poder nueva para adaptarla a sus equipos existentes. Esto es, para esto igual, solamente necesitamos el número de serie y vamos a enviarles el tratador, la fuente de poder, sin que ustedes tengan que reemplazar el sistema completo. Eso es lo bueno de trabajar con Enercon. Pueden si tienen muchos equipos en su planta. Conozco un cliente que tiene más de 20 tratadores y no es algo, no es una gran cantidad para otros que tienen más de esa cantidad de tratadores. Imaginen reemplazar todos esos equipos que en algún momento van a tener que reemplazarlos. Bueno, lo pueden hacer parcialmente. Pueden reemplazar en ocasiones, podrían reemplazar la fuente de poder solamente si la estación de tratado todavía está trabajando bien, o viceversa, podemos reemplazar la estación y dejar la fuente de poder. Entonces tenemos esa flexibilidad para ayudarles. Y la otra pregunta es
Si una misma fuente de poder puede tener integrado dos tratadores corona a diferente nivel de potencia. Una misma fuente de poder. Posiblemente lo que entiendo yo es si un sistema de tratamiento, un tratador corona, para tratar dos lados puede tener dos fuentes de poder de diferente potencia, la respuesta es posiblemente no. Posiblemente, ok, vamos a tomar un ejemplo. Si vemos un tratador en extrusión con doble rodillo para tratar ambos lados, podemos poner en ese tratador una sola fuente de poder o podemos poner dos fuentes de poder, una para cada lado, ¿correcto? Entonces, las dos fuentes de poder van a tener hasta, ok, asumamos 5 kilowatts. Cada fuente de poder tiene 5 kilowatts. Cada rodillo va a poder disipar 5 kilowatts o menos. Entonces, si en un lado ustedes quieren aplicar 5 kilowatts, pero en otro quieren aplicar 2 kilowatts, perfecto. Funciona de esa manera. No del lado contrario. Si tienen ese mismo tratador y quieren aplicar, y la capacidad de la estación es solamente para disipar 5 kilowatts, en ninguno de los rodillos van a poder disipar más de 5 kilowatts. En otra palabra, no pueden redirigir los 10 kilowatts de la estación a un solo rodillo. Otra pregunta es, ¿la fuente de poder es para conectar la entrada del transformador de alta o produce el alto voltaje para los electrodos? La fuente de poder es el corazón del tratador. Nosotros tenemos la entrada de corriente, ya sea directamente a la fuente de poder o al transformador de alto voltaje. El transformador de entrada, lo que va a hacer, si el voltaje de la planta es diferente al de la fuente de poder, lo que está haciendo el transformador de entrada es convertir la corriente para que la pueda utilizar la fuente de poder. Eso es lo que está haciendo el transformador de entrada. Entonces, bueno, espero que eso haya respondido a la pregunta. Ok, ahora, el sentido de la pregunta es, por ejemplo, en una laminadora con dos tratadores, estos pueden estar incorporados, controlados por la misma fuente de poder. Ok, o las dos fuentes pueden ser diferentes. En una laminadora normalmente va a tener si tiene dos tratadores, dos sistemas de tratamiento en el desbobinador primario, el secundario, es recomendable que cada una de las estaciones tenga su propia fuente de poder. Realmente sería bastante más complejo, además del riesgo que correrían que cuando esa fuente de poder, asumamos que sí pueden usar solamente una fuente de poder para dos tratadores en una laminadora. Si la fuente de poder falla, entonces completamente ya no van a poder tratar. Y sabemos que en laminación realmente pueden a veces tratar un lado previo al adhesivo o previo a laminación. Entonces, es un riesgo posiblemente innecesario de tener una sola fuente de poder para dos tratadores en una laminadora. Y bueno, creo que las otras preguntas que tenemos las vamos a responder por correo. Y bueno, solamente me resta agradecerles mucho por haber compartido este tiempo conmigo
y espero que la información les haya sido útil. Si tienen cualquier pregunta, aquí tienen mi información y bueno, me pueden enviar un correo, me pueden llamar. Estamos siempre disponibles para poder asistirles. Muchas gracias y que tengan un bonito día. Hasta luego.